¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, ayer se cumplió un año más, por supuesto, el jueves de Corpus, de esta masacre estudiantil del 10 de junio de 1971, que evidencia muchas cosas y si me permiten, déjenme comentarles rápidamente una especie de, pues, de análisis, de opinión que recabamos en los últimos días. Ustedes saben que durante el siglo XX muchos países de América Latina sufrieron dictaduras militares o regímenes autoritarios. Sin embargo, durante esa época México se proyectó como un país pacífico y democrático. La realidad es que era un país sometido y reprimido. No obstante, en la historia de nuestro país, el siglo XXI ha sido marcado por sucesos dolorosos que no solo no forman parte de la historia oficial, sino tampoco de la memoria colectiva. Un ejemplo es la llamada Guerra Sucia, la mal llamada Guerra Sucia, y hoy te explico por qué, de los años 70, que tuvo como consecuencia cientos de desaparecidos que no forman parte del discurso político, por supuesto, ni del imaginario social. ¿Por qué? Porque fueron olvidados, fueron tapados, fueron enterrados por los mensajes mediáticos, por la actitud de la prensa de esa época de no decir absolutamente nada, sobre todo de los grandes medios, los de mayor proyección, por la enorme y brutal censura por parte de las administraciones federales. Si miramos al pasado, el régimen oficial arrancó con el caso de un joven de entre 15 y 19 años desaparecido en marzo de 1964. Hablamos del gobierno de el señor Gustavo Díaz Ordaz, que fue el gran protagonista de todo ello junto con Luis Echeverría, José López Portillo. Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y corregir entre comillas, por supuesto, a la población. En el país nunca han dejado de desaparecer personas. Eso es algo sumamente grave y es lo que consigna, por supuesto, este gran trabajo de Quinto Elemento Lab, que se titula Fragmentos, está en su página de internet, muy bueno. Y es que la transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 casos más, le reitero, estos datos por parte de este excelente trabajo de investigación. Estamos hablando que antes del 2006, cuando llega Felipe Calderón Hinojosa, se acumularon al menos 1,989 personas de las que hasta ahora no se sabe absolutamente nada, no se sabe en dónde están. La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva, sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública, algo que comenzó con Carlos Salinas de Gortari y durante 15 años por lo menos que lleva instalada la llamada guerra contra las drogas. México se convirtió en un hoyo negro, en un mapa marcado por ausencias, en una vergüenza que lesiona a toda la humanidad. Es parte de lo que señala este reportaje de fragmentos de Quinto Elemento Lab. Ahora, el sistema político mexicano, ustedes están de acuerdo, se caracterizó por ser muy violento. Es un sistema en el que se permita, se autoriza, se tolera, se fomenta la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra quienes son considerados los enemigos del régimen en turno. Una vez cometidos, las consecuencias naturales es que nos investigan, por supuesto, los crímenes, como es el caso del halconazo, y de la cadena de agresiones, así como también de violencia institucional perpetradas desde antes incluso de ese fatídico día. Los halcones, por ejemplo, son parte de un sistema que ha permeado desde siempre en México y lo vemos ahora en Chiapas, que es auspiciado por el cártel policíaco militar, fundado por Gutiérrez Barrios en el ámbito de lo civil, por Marcelino García Barragán en el ámbito de lo militar, y hablamos de los grupos paramilitares, de estos grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio que el Estado oficialmente no quiere hacer. La matanza el jueves de Corpus o el halconazo provocó, por supuesto, la indignación de grupos estudiantiles. Estaban convencidos de que el Estado que los reprimió sería derrocado por la vía política, ¿no? Y esto no fue así. Se dieron cuenta que nunca podría ser así, que jamás podrían derrocar al Estado por la vía electoral, solo por la armada, ¿no? Surgió una veintena de grupos guerrilleros,
no brotaron durante el sexenio de Echeverría, nutrieron el periodo de mayor actividad guerrillera en la historia moderna del país, como lo documentó Laura Castellanos en un libro titulado México Armado de 1943 a 1981. Incluso hay un capítulo muy bueno que da a conocer Laura Castellanos del aplastamiento de estos grupos que se conoce como la Guerra Sucia, la mal llamada Guerra Sucia. ¿Por qué decimos que es mal llamada? Porque no fue una guerra. El Estado mexicano instauró un régimen de terror, una política de exterminio, asesorado por el gobierno de Estados Unidos. El mundo obviamente vivía la Guerra Fría en la que el país, en la que Estados Unidos estaba en pugna con la Unión Soviética por el dominio del orden mundial. Entonces, toda idea que tuviera que ver con el comunismo, con el socialismo, con los derechos laborales, con los derechos sindicales, no podía ser permitida. Y los estudiantes tenían por naturaleza proclividad a ese ideario, a ese estado de bienestar, a ese estado utópico, tristemente, que Estados Unidos, a través de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se decidió aplastar en nuestro territorio y teniendo de la mano a uno de los integrantes de la CIA, como era el señor Litempo, mejor conocido como Luis Echeverría Álvarez. Eh, Tanto el halconazo como lo sucedido en 1968 son dos masacres que sin duda marcaron la historia de nuestro país, pero antes hubo más o durante esos lapsos hubo más o después del 71 hubo más en Chihuahua, en Guadalajara, en Culiacán, en Monterrey, en Morelia, la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, la Unión del Pueblo fueron los grupos que más repercusión tuvieron y fue una generación, sí, marcada por una negativa del gobierno otorgarle al Partido Comunista un registro electoral, ¿no? Mientras se perseguía y se encarcelaba y se exterminaba a los dirigentes. De ahí la trascendencia, la importancia precisamente de esta época, de la cual nos damos cuenta que continúan, y lo vimos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con las matanzas de Tlatlaya, con las masacres en contra de indígenas, con la forma de operar de estos grupos paramilitares que continúan operando en Chiapas y demás, una forma de operar criminal, de un Estado criminal y que deja mucho dinero a los involucrados y que por eso es la molestia de la DEA y de la CIA con el gobierno de López Obrador, que ha tratado de contrarrestar esta situación, evitando ya la participación del ejército en este tipo de actos que marcaron a todo un país de la mano del PRI y del PAN. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.